no tiene, bien, no tiene mucha ciencia. Básicamente es enfocarse bien en cuál es la prioridad de la empresa que les tocó y cómo lo fueron desarrollando, y cómo el mantenimiento influye en esa prioridad, ya sea incrementando, ¿no?, su valor o bien disminuyéndolo y significando una complicación en el momento y algo a solucionar a futuro. Esa es la primera. Y la otra dice, con respecto a la gestión del inventario, menciona dónde estaría ubicado el punto de desacoplamiento. Además, indica cómo la gestión de inventarios ayudaría a mejorar la prioridad competitiva de la empresa. Esta segunda parte es similar a la anterior, solo que primero hablábamos de mantenimiento, en este caso hablamos de gestión de inventarios. Perfecto, Santi ahí compartiendo. Y bueno, la primera parte que dice con respecto a la gestión de inventario menciona dónde estaría ubicado el punto de desacoplamiento. Santi, ahí si tenés el print donde veíamos el gráfico. Sí, dame 2 segunditos. Quiero tirar esto para abajo. A ver, che. Aguantame, ya estoy. Sí, no me apuro. Es básicamente una filmina que está dentro de la presentación. Eh, Yendo a la parte teórica, eh, la función justamente del esquema de inventarios es desacoplar la llegada del cliente a la empresa, ¿no?, la respuesta que tiene la empresa de cara al cliente con los procesos internos. Entonces, a la hora de la empresa definir la ubicación del inventario, y no me refiero físicamente, sino a nivel proceso, es lo que va a cambiar cuánto se demora en responder a un cliente. Acá podemos ver en este gráfico, eh, del lado izquierdo, nosotros tenemos justamente el motivo por el cual, o la razón de ser del inventario para la empresa. Algunos son diseños por orden, otros fabrican por pedido y justamente almacenan lo que está a punto de salir. Otros ensamblan por pedido, quiere decir que ya tienen partes armadas y justamente depende de lo que le piden, ensamblan lo que falta y se entrega. Y por último, los que fabrican para existencias. Justamente como vemos en ese gráfico, los triangulitos chiquitos que se ven en el medio indican qué tan cerca del cliente se ubica ese inventario. Cuanto más cerca se encuentre, más rápido va a ser el despacho o menor va a ser el tiempo que ese cliente tendrá que esperar. Entonces, en esta consigna lo que tienen que hacer es evaluar en su empresa a dónde ubican, según el tipo de inventario que eligieron, ese punto de desacoplamiento. Entonces, si lo tienen ubicado o si ustedes van a fabricar para existencias, quiere decir que van a mantener los pedidos en stock, o los productos, mejor dicho, en stock, y cuando venga un pedido, cuando entre, ya automáticamente pueden responder con ese producto. Y bueno, a contrapartida de eso, si lo que hacen es diseñar por orden del cliente, justamente el inventario se ubica más atrás, en donde tienen la mercadería con un menor nivel de producción y demora mucho más tiempo en llegar y en ser entregado ese producto o ese servicio. Bien, Estamos sí, perdón, eh, una aclaración. Haciendo un resumen, es mirándolo desde almacenes, dónde se ubica. Si, por ejemplo, almacenamos insumos, materia prima, productos semiterminados o productos terminados que van a estar mucho más cerca del cliente. exacto, exacto, El producto terminado es el que está más cerca del cliente y no está tan acoplado. Exactamente. tal Bien. cual. Ahí lo que se genera justamente para la empresa es una mayor inversión, con todo lo que eso conlleva. O sea, tienen que almacenar más productos, un mayor espacio, tienen que ser mucho más precisos con la predicción de ventas. Implica un riesgo mayor, pero bueno, la contrapartida de eso es un despacho mucho más acelerado y un menor tiempo de espera del cliente. Eso lo pueden ver justamente con las líneas grises que están arriba y abajo del gráfico.
Eso respondiendo puntualmente a las preguntas de las consignas del TP. Em, Ahora, si les parece, vamos a hacer un repaso de lo que sería la unidad 5 como veníamos haciendo. Pensamos una actividad diferente para esta vez, algo un poco más interactivo, donde puedan competir entre ustedes sanamente. Eh, Vamos a hacer un cuestionario, a ver si lo puedo pasar al chat y se unen de acá. Avísenme si se pueden loguear con su nombre y arrancamos. Esta vez vamos a hacer el repaso en forma de juego. Si se pueden ir logueándose, levántenme la mano para que sepa y vaya preparando la actividad. Copia el link, pero no abre. No lo abre directamente, Marcela, lo lleva a otro lado. Ahí entró a ver si ahí está. Bien. Introduce tu nombre. Bien, ahí va el nombre de cada uno de ustedes. ¿Le doy a empezar o no? Empezamos, ya están todos, algunos falta. Ah, quizás el link será para una autoevaluación, Puede ser. Vamos acá con este. porque ahora veo un participante, claro. José. Eh, Si de tienen última el que celu salgan, y quieren probar con el claro, QR acá, los trae directamente. exactamente. A ver, ¿se puede ampliar, Santi, el QR? A Si ver, apretás, si ahí le paso mientras dale. el link. Este es el que va. Claro, andamos un poquito acá. Hasta ahí llega. Si lo cliqueas, no se maximiza. Sí. Ahí va. Bueno, mientras se van sumando, le cuento cómo es cómo va puntuando esta actividad. Va puntuando por respuesta correcta y por rapidez de respuesta. Es decir, que la persona que acierta la respuesta en el mayor tiempo posible es la que va a sumar más puntos. No se lancen a tirar cualquiera porque van a ir quedando atrás. Si no la El que gana saben, prueba la materia, ¿cómo, José? el que gana prueba la materia, Eh, Mirá, no lo charlé con Gasti, pero podemos hacer algo acá. Podemos hacer algo para el que gane. Un 0,5 en la nota individual podemos hacer. Me la juego. vamos, vamos. Un 0,5 al que gana, porque era parte de repasar la teoría de la clase anterior, así que amerita, amerita. Veo pocos. No sé si alguno está teniendo problemas para sumarse. O ganamos un premio, dice Flor. Bueno, ahí están, ahí está el 0,5 que promete Santi. Se la juega, ¿eh? El equipo, el equipo. El equipo docente. Aporta un 0,5 al ganador. ¿Alguno por las dudas con el link anterior ya respondió la consigna? ¿Ya hizo el juego? No,
Yo estoy acá que dice empezar, pero no sé. No. Ah, bien, Claro, Marcela. yo Sí, también estoy con el anterior, acá no pude, y no sé, me dice empezar, pero no sé. Ajá, yo ¿estás con también sí. la computadora? Yo voy por la No, Sí. pregunta 8. yo estoy con el celu. Darío, a Yo vos no estoy te con la vemos. compu. ¿Dónde dice empezar? No, está bien, Indy. Si vos entraste al último, tiene que iniciarlo Santi. Sí, India, vos te veo en la lista. A Darío no. Salí y ingresá en el último link que envié. Ah, ¿y yo qué hago? ¿También salgo? Lo Claro, mismo, lo ingresen en mismo. el último link que envié. A ver. Puede ser mediante ese último link o escaneando este QR que vemos en pantalla. Ah, ok. Perdón si no lo explicamos bien. Si no lo entendí, estaba esperando ahí. El último línea es el, me parece que es el que está acá. Sí, el único que hay, porque el otro lo borré. A ver ahí. Bien, ahí va queriendo, dale. Ahí somos 33 conectados, así que falta. Por la mitad. Te quedan sin el 0,5. Vamos, No vamos. hay castigo por las dudas, No hay hay castigo. solo premio, Solo así venimos. que Hola Tamara, buenas tardes. Ahí estoy, pero este no dice empezar. ¿Cómo hago ahí? perfecto, ahí estaría. Santi le va a dar play cuando Cuando se estemos la sumen todos, mayoría. empezamos. Ah, ok. Ahora arrancamos, Lucía. ¿Alguien tiene algún inconveniente por las dudas? ¿Cuántos faltan, Nacho? ¿Tres? ¿10? 10, 7 en realidad, 8. Los que faltan, si quieren ponernos en el chat, si tienen algún problema, si agilizamos. Bueno, si no, lo vamos largando. Ahí va, 24, uno más. Perfecto. Bueno, recordando las consignas es por tiempo y por rapidez de respuesta. Se larga. Como viene Santi, resultados parciales. Algunos ya terminaron, pero los pueden superar por tiempo. Ya varios terminaron.
con algunas equivocaciones, así que el que responde todo correcto se lleva el 0,5. Ahí dejé de compartir para no espolear el ganador. Está muy bien. Ya va quedando el podio difícil de superar. Ahí se movió el podio. Y se cierra solo, porque no, o sea, se quedó ahí. Llegué, terminé. Sí, en los 10 termina, algunos siguen respondiendo. En 3 minutos se cierra, así que los que faltan responder algunas preguntas. No, a mí se me tildó y ya me apareció un cartelito que dice hubo un problema en tiempo de espera y chau, al horno. Igual yo creo que de las tres, una contesté bien, ni, o No, ninguna. no estaba cerca del podio, no hay No hay problema. problema, es repaso, es repaso. Alejandro dice, respondí 7 de 10, ¿quiere decir que ya estoy promocionado? En la unidad puede ser. Hay que ver después Bueno, me parece que ya no falta nadie. Ah, quedan. Indy, ¿puede ser que te conectó de vuelta? Sí, se me conectó otra vez. Está bien. Quedan 3 participantes. Responder y termina. Sin dar respuestas, ¿qué les pareció a ver a los que ya terminaron la dinámica? ¿Les gustó? ¿Les pareció interesante? ¿Prefieren los repasos Sí, generales como siempre? no, estuvo bueno el juego, está entretenido. bueno. Lo habíamos hecho creo el año pasado también en una materia, no me acuerdo,
Marketing. En marketing. En marketing, en marketing. Yo Bueno, vale. cuando cursaba marketing, también hará unos años, también hicimos el juego, me había ganado el 0,5. Está bueno porque querés ganar, sanamente, obvio, pero querés ganar. Uno se concentra más, ¿no? Último minuto. También para los profes, buena medida para ver si leyeron algo o no, no. Es buena esa. No, no, la Ahí va. presión de jugar en contra. Me Tiene, había, me había pasado marketing, que no me había ido tan bien. Quedaste expuesto. Nada, pero no, no pasa nada. La idea era justamente hacerlo un poco ameno este repaso y que queden los conceptos principales claros nada más. Eh, y bueno, que se lleven algo un poco más entretenido. bueno, tenemos el podio. Voy a compartir pantalla. A ver, a ver. Sí, justo había terminado, debe ser el mío. No contesté ninguno. ¿Pueden ver? Ahí se ve. Bueno, Darío tiene el 0,5. 100%. Bien ahí. Pudo revertir la imagen de marketing. Estaba como un poco presionado, ¿no? Estaba ahí. Sí, había que. Bueno, si les parece, vamos a hacer un repaso por las preguntas de manera rápida. El principal desafío de la administración de inventario es justamente encontrar el equilibrio entre las prioridades por ahí de las distintas áreas. Un ejemplo por ahí bastante concreto y que suele suceder en las empresas es el área de compras generalmente impulsa por tener inventarios altos, por distintos motivos. Primero, porque puede tener más facilidades en cuanto a la negociación, en negociación de plazos, de costos unitarios, si aumenta el volumen de la compra, costos de transportes. En cuanto a las urgencias, si mantenés un stock alto, no es necesario por ahí salir a comprar de urgencia, en donde por ahí no tenés tanta cintura para negociar los precios, porque si estás saliendo de urgencia, lo necesitas ya, no te permite por ahí hacer una evaluación de los precios de los distintos proveedores. Caso contrario, el área de finanzas ve esto como un costo de oportunidad. El dinero que generalmente se utiliza para el stock, perdón, es un costo de oportunidad que se podría invertir en lo que consideren, pueden ser en plazos fijos, en bonos, en lo que considere la empresa. Lo ve como un costo de oportunidad. Entonces, eh, justamente el desafío es equilibrar por ahí los distintos intereses de los sectores de la empresa y encontrar un punto óptimo. Exacto, también, bueno, interfieren ahí el tema de las mermas o los riesgos que hay cuando uno tiene mucha mercadería almacenada, un gran inventario, ante un eventual incendio o cualquier tipo de incidente, se pierde mucho más dinero. Mismo lo relacionado con los seguros. Cuando yo tengo poco almacenado, pago menos de seguro que cuando tengo mucho. Y así es como hay diferentes áreas dentro de la empresa que tienen sus intereses propios relacionados a los almacenes o a los inventarios. Entonces, la idea es siempre buscar ese equilibrio y ser eficientes. También se piensa como una estrategia de la empresa. Si se le busca dar una rápida respuesta al cliente, se va a tratar de tener stock alto para por ahí no perderse de concretar una venta, por no tener mercadería y tener que salir a buscar.
Bueno, un poco de lo que está conectada esta pregunta a la primera, un poco de lo que veníamos hablando. ¿Cuál es un criterio para mantener inventarios bajos? Reducir el costo de capital inmovilizado. Los demás son criterios para mantener stock alto, como hablábamos recién, mejorar el servicio al cliente, reducir los costos por hacer pedidos. eh, Esto es generalmente desde la mirada de un área de compras y aprovechar descuentos por volúmenes de compra. ¿Qué tipo de inventario se mantiene para protegerse contra fluctuaciones inesperadas en la demanda o el suministro? Es el inventario de seguridad. Esto generalmente se da, bueno, recuerdo un caso puntual en estacionalidades como las navidades o las vacaciones de los proveedores, en donde se da en la empresa un sobrestock justamente para en esos meses no tener ninguna dificultad si algún proveedor se va de vacaciones, si no puede disponibilizar de los insumos y esas cuestiones. Sí, exacto. Acá justamente veo que hay que están muy parejas dos respuestas, el inventario de seguridad y el inventario de previsión. Acá la diferencia básicamente radica en qué tanto yo conozco de lo que va a pasar. El inventario de seguridad es, che, no tengo idea qué puede pasar, pero por las dudas me armo este colchón de stock que sé que nunca lo puedo bajar y lo tengo que tener siempre por si surge algo. En cambio, el inventario de previsión es cuando justamente ya veo que se viene eh, una merma, digamos, en lo que es los ingresos, puede ser por un tema de importaciones para quienes lo hagan, puede ser por alguna cuestión de ventas. No sé, hay eventos muy puntuales, muy fuertes, como el hot sale, que hay muchas empresas que se preparan y previsionan su stock porque tienen ese evento. Pero bueno, hay una causa real y concreta por la cual se hacen de esa mercadería. En cambio, el inventario de seguridad es por las dudas, Para para que, no fallar. para que se lo imaginen de manera gráfica, es un colchón, una diferencia entre el punto de pedido y el quiebre de stock. Eso es a lo que se llama inventario de seguridad. Por ejemplo, nos- somos un área de compras que realizamos compras de manera periódica, la primera semana de cada mes. Supongamos que el consumo es de manera lineal, cada día se va juntando un poco se va sacando un poco del stock, se maneja de manera lineal. La primera semana se aumenta, va bajando de manera lineal. Cuando toca el punto del pedido, nosotros sabemos que para quebrar stock quedan aún, un ejemplo, 100 unidades. Se hace nuevamente el pedido y se va manejando de esa manera sin entrar en el colchón de seguridad. Según el análisis ABC, ¿qué porcentaje de ítem de inventario representa aproximadamente el 80 del valor total? Bueno, esto es el principio de Pareto que estaba en las diapositivas y me parece que también en otra de las preguntas, que es cuando se le da mayor importancia al 20% de nuestro inventario, ya que representa, son números aproximados, se puede dar un poco más, un poco menos, el 80% del valor total de nuestro stock. Exacto. Recordemos que el análisis ABC lo que hace es justamente clasificar lo que nosotros tenemos en el inventario por prioridad y por participación, digamos, en pesos. Entonces, lo más caro y lo más crítico va a estar categorizado como tipo A. Ese, que generalmente es el 20% de los ítems, es lo que genera el 80%, ya sea del importe o de la importancia justamente que le dé la empresa y el sector de almacenes o inventarios a esos productos puntuales. Esta estuvo pareja en las tres primeras. Punto de pedido en un sistema de reposición de inventarios indica el nivel de inventario en el que se debe realizar un nuevo punto de pedido. Bueno, un poco de lo que veníamos hablando, lo que está por encima del inventario de seguridad, en donde la empresa decide, según la estrategia que le convenga, determinar que se deben hacer nuevos pedidos. Exacto. Supongamos que tengo perdón, Santi, Sí, vuelvo, sí, bueno. que tenemos una panadería y tenemos que tener entonces
en uno de los ítems almacenadas bolsas de harina. El punto de pedido es básicamente a cuántas bolsas de harina tengo que llegar en stock, bajando, ¿no? Porque voy consumiendo, para volver a comprar. Entonces, si yo defino que tengo que tener siempre 10 bolsas de harina, hago una compra de 50, va bajando el stock, va bajando con el consumo. Cuando llega de nuevo a 10, el 10 es el punto de pedido. Y ahí sale de nuevo la orden de compra para volver a las 50 unidades. Otra de las características también que se puede utilizar es el doble punto de pedido, en donde se identifica, bueno, esto que veníamos hablando del punto de pedido y otro indicador que es un nivel crítico ya, en donde, bueno, entra en criticidad y se tiene que tomar acción rápidamente sobre el stock que tenemos. Un KPI de transporte como la utilización de capacidad de flota mide la capacidad de transporte ocupada en relación a su capacidad total, que puede ser en metros cúbicos, en kilogramos. Esto también, bueno, depende qué es lo que se transporta y cómo mide la empresa esos insumos que justamente que transporta. Un WMS es un software diseñado específicamente para dar soportes a las operaciones de un almacén, que van desde la recepción de mercadería en un almacén, cómo se decide almacenar eso, cómo se preparan esos pedidos para luego ser despachados. Son los cuatro puntos por ahí centrales que abarca un WMS. El concepto de almacén 4.0 se refiere a la integración de tecnologías avanzadas. Bueno, hoy se ve mucho, por ejemplo, en los almacenes que se utilizan robots, cintas transportadoras mecanizadas, brazos robóticos, por ejemplo, que dan soporte para paletizar los productos. Se refiere a la integración de tecnología a los almacenes. Un WMS es parte de esto también, donde se pueden ir tomando indicadores de cuánto tiempo pertenece o de cuánto tiempo pasa un insumo, qué tipo de rotación tiene, cada cuánto tiempo, justamente si hay estacionalidades con esos insumos y demás. Esto es lo que mencionábamos antes de cómo se clasifican en el análisis ABC y a qué hace referencia, que es al principio de Pareto, de que el 20% de nuestro inventario representa el 80% del valor total. No me acuerdo en qué pregunta estamos, pero ya debemos estar por terminar, me parece. El inventario que ya ha sido despachado por el proveedor, pero aún no ha llegado físicamente al almacén. Ah, esta es la última. Se denomina inventario en tránsito. Por ejemplo, yo trabajo en el sector de compras de una empresa y cuando hacemos estudios del stock que tenemos, contamos el stock actual que tenemos y el inventario en tránsito, que es lo que nos tiene que llegar. Generalmente hacemos compras para el mes siguiente y tenemos dos tipos de indicadores. El que tenemos físicamente en nuestra planta y sumamos otro que es lo que tenemos físicamente más las compras que realizamos que aún no nos han llegado. Bueno, felicitaciones, Darío. 10 de 10. Gracias, gracias. Buen nivel, en general me parece que estuvieron muy bien. ¿Te animás, Darío, a comentarnos cómo, si utilizan algunos de estos conceptos que mencionamos acá, cómo se organizan, cómo se manejan, cuáles son tus tareas principales por ahí en lo que respecta a la gestión de almacenes? Sí, me animo primero, bueno, para que los chicos que no saben, o sea, yo trabajo en almacén en Imaski. En realidad a nosotros todavía no nos llegó, por ahí mato la teoría, ¿no? Pero no nos llegó el 4.0. Eh, sí, en producto terminado, el almacén de producto terminado está súper organizado y llegó el 4.0 con WMS y demás. Nosotros todavía no, en almacenes
se hizo en algún momento el ABC y después, como corremos por ahí tras, y ahí voy a lo que decías antes de las diferentes áreas que tienen diferentes intereses, eh, te faltó por ahí sumar el almacenes, que en este caso está separado de compra en Imaski, y la cuestión de espacio por ahí tampoco no se tiene en cuenta, o sea, porque uno necesita comprar o quiere comprar o le exigen comprar, finanza tendrá la plata, la manejará y almacenes tiene que almacenar como pueda. Claro, Eh, les llega a ustedes los insumos, la digamos, no, mercadería no es llega que, y poco importa en estos momentos, o sea, no quiere decir que se mejore, que se trata de mejorar y se está trabajando sobre el tema. Entonces la cuestión de espacio nos liquida. Entonces por ahí se dificulta hacer una DC, una rotación o demás. Si hacemos el inventario, se hace un inventario cíclico en este momento, nosotros estamos haciendo que es contar y manualmente, porque todavía no tenemos escáner, recibimos, lo pongo como ejemplo, eh, para los chicos que no saben, o sea, recibimos 1000 rollos de tela, los controlamos a mano, uno por uno. Después se precinta, se cuenta toda la cantidad de metros y vamos, antes, hasta hará 8 meses, 6, 7 meses, hacíamos el inventario todos los fines de mes, el último día del mes se contaba todo. Ahora cambiamos, lo estamos haciendo cíclico, se da una vuelta al depósito durante todo el mes. Entonces por ahí hoy contamos tela, mañana contamos otro ítem y así lo vamos distribuyendo a lo largo del mes. No tenemos que hacerlo todo el mismo día. Porque a su vez no es que cerrábamos el depósito el día que contábamos, sino que se seguía trabajando normal y hacíamos el conteo. claro, Eh, muy difícil en ese sentido, porque sí, claro, vos estás contando y al mismo tiempo te están pidiendo y retirando insumos. claro. Entonces tenés que tener en cuenta lo que entró, lo que salió. Y bueno, de esa forma hacemos o gestionamos el inventario en estos momentos en almacenes, no hablo porque por ahí lo de producto terminado tuvo un avance superior y está mucho más organizado. Eh, bueno, Perdón, se cuenta todo. una interrupción. Volviendo Sí, un poco a la teoría. En Limaski se dividen, por lo que comentás, de almacenes de insumos y de producto terminado. O sea que vemos eh, uno mucho más cerca del cliente y otro alejado más cerca de la producción, en donde se almacena la materia prima. claro, está, bueno, nosotros almacenes y producto terminado depende todo del área de supply chain, no así compra, pero están separados, totalmente separados, lo que es producto terminado del almacén. Y sí está muy relacionado por ahí con lo que es la producción. Y en Claro, base también a las compras y en base a consumo, al consumo de meses anteriores, también se hace una previsión de ventas, se hace presupuesto de ventas mensual. Sí, Cualquier sí, cosa corregime, no, pero perdón. Se cruzan dos variables que son sí, la cantidad producida proyectada y los consumos anteriores. los consumos anteriores. El Entonces, cruce de esas en un dos variables se momento, determina un nivel de compra. en un momento también se da que está, o sea, si hubo meses de alto consumo, porque generalmente en el rubro que estamos hay meses que se trabaja, los meses de verano se trabajan menos que los meses de invierno, entonces se compra en base a invierno, por ejemplo, y cuando empieza a llegar toda esa mercadería, empieza a bajar la demanda y se hace un cuello de botella, un poco de lo que claro. explicaba antes, y despacio. Bueno, O sea que salen por del eso invierno con los inventarios altos, digamos, era, justamente porque se compró sí, debido al alto volumen. al alto volumen, sí, Bien, bueno, en línea con lo que decía también Santi, fíjense que acá en Limansky podemos ver dos puntos diferentes de desacoplamiento. Recordemos que los inventarios justamente lo que hacen es actuar como pulmón para que los procesos puedan continuar a pesar de que a veces haya menor o un mayor ingreso de insumos. Acá podemos ver entonces separado lo que es almacén de insumos y depósito de productos terminados. El depósito de productos terminados justamente lo que permite es almacenar colchones en este caso, que permite ante un pedido de los clientes dispararlos de forma inmediata.
o casi inmediata. Entonces ahí vemos que ese punto está cercano al cliente. Y por otro lado, hay otro punto que está justamente el almacén de insumos donde trabaja Darío, que recibe la mercadería que compra el sector de compras y abastece al proceso productivo. Ahí está bueno verlo porque en una misma empresa se ven los dos puntos de desacoplamiento. Y bueno, algo que no Como- incluimos también es la mirada desde almacenes, que como decía Darío, un punto bastante importante, que por ahí no lo consideramos en la pregunta, pero después vamos a tener una actividad práctica en donde vamos a hacer un repaso sobre eso, que en principio es la capacidad de almacenamiento que tiene y después la cantidad. Mientras más materia prima se tenga en almacenes con las mismas personas, más se va a tener que controlar y procesar esa mercadería. Sí, eso también, o sea, los días de inventario donde el almacén está rebalsado, o sea, es muchísimo más complicado que por ahí llegar a un fin de mes. Bueno, en este caso ya no lo hacemos más a fin de mes, con mucha menos mercadería. Y lo que quería por ahí decir, ya ahora me embalé y Sí, dale. en base a lo que hablaba de la cantidad de insumos, bueno, ni más que generalmente la diferenciación que tiene es llegarle al cliente enseguida y hacerle el producto que quiere. Si te piden un colchón redondo rojo, escuché este ejemplo el otro día, por eso lo digo, Limaski te lo hace. Entonces te hay una variedad importante de insumo, de telas, de colores de tela, por así decirlo. Y lo que, por ejemplo, este alto nivel de stock en la pandemia fue como una diferenciación, porque donde todos dejaron de trabajar, y más que tenía, por ejemplo, insumo todavía para 5 o 6 meses, y después, bueno, siguió consiguiendo, pero donde muchas empresas se quedaban sin insumos porque los proveedores estaban cerrados, nosotros teníamos por ahí el beneficio este de tener stock alto. Después también tiene Claro, sus contras. tal cual. Bien, y acá, Darío, Era mencionás algo que... como sí, no, no, está bien, era como para dar un ejemplo de eh, lo que significa. excelente y súper valioso, y de hecho justamente acá das un ejemplo clarísimo de cómo la estrategia a nivel organización termina llegando a todos los sectores y a todas las decisiones de la empresa, inclusive la gestión de inventarios y almacenes. Darío dice, bueno, Limansky se caracteriza por la flexibilidad, porque lo que pida el cliente va y busca cumplir y hacérselo, y eso implica que haya múltiples variedades de telas, múltiples variedades de alambres, etcétera, 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 que genera un alto inventario. Pero bueno, acá justamente vemos que eso no es una decisión ni de almacenes ni de compras, sino que viene de más arriba, de la estrategia organizacional que dice, che, tengamos variedad y vamos a buscar cumplirle al cliente con la necesidad que tenga. Así que me parece un aporte excelente. Gracias, Darío. Gracias, Darío, muy valioso. Por ahí No, de nada. estos conceptos que vamos explicando acá se presentan de manera utópica y en la diaria por ahí de la empresa es difícil llevarlos a cabo, pero bueno, es importante hacer un trabajo justamente para de a poco, esto no es algo que se implemente de la noche a la mañana, pero es importante por ahí tener estos conceptos para de a poco ir mejorando ese tipo de procesos entre las distintas áreas. ¿Alguno vive una situación similar en su trabajo? ¿Quiere comentar por ahí alguna experiencia que tenga? Si no, pasamos a hacer una actividad después práctica. Yo voy armando las salas mientras. No sé si alguien quiere contar una experiencia que tuvo. Vamos con las salas. Bien. Bueno, como para cerrar el tema del trabajo práctico, repasando un poco esa parte, el escrito se va a entregar la semana que viene, todos los grupos, independientemente de quienes presenten ese jueves y quienes presenten el jueves siguiente. Los horarios están en el campus, va a haber una pequeña modificación, vamos a invertir el grupo 2 y el grupo 3 en horario por un pedido puntual por cuestiones laborales, así que el resto ya lo pueden ver en el campus. Ahí presento una... Eh, Dale. Cabe aclarar que tiene carácter de parcial, por ende aquel que necesite solicitar un certificado o algo similar lo puede hacer.
Bueno, y acá lo vemos entonces. Del grupo 1 a 6 entonces, el próximo jueves, 26 de junio, del grupo 7 al 12 el 3 de julio. El tiempo de presentación van a ser 10 minutos. Sabemos que el trabajo es extenso, que está muy bien desarrollado por lo que estuvimos viendo. Acá justamente van a tener que ser estratégicos en qué conceptos ubicar en la presentación e ir desarrollando en estos 10 minutos que reflejen la parte más densa del trabajo, lo más importante. Eh, si quieren, a modo de apunte, yo diría que el foco principal está en el cambio de estrategia, ¿no? Que es de lo que deriva el resto. Eh, Ahora, de ahí salen muchos brazos diferentes. Fíjense ustedes si van a abocar, si se van a abocar en pocos y en mayor profundidad o un general de cada uno de esos ítems para tratar de abarcar la mayor cantidad de temas posibles. Bueno, después de esos 10 minutos, va a haber 5 minutos para interactuar con preguntas, si quedó algo inconcluso o cualquier cosa que pueda surgir. La clase va a ser abierta en este link, o sea que ustedes si quieren se pueden sumar a ver la exposición de sus compañeros, y si no directamente en el horario que tienen asignado, se conectan, seguramente estemos cerrando el grupo anterior y damos inicio a su presentación. No, preguntas sobre el trabajo práctico. Por ahí si queda algo, perdón, estoy respondiendo Sí, acá a la consulta de Janina que dice si las preguntas van a ser sobre el trabajo o sobre la parte teórica de la materia. Y no, va a ser sobre el trabajo que igual lógicamente está enlazado directamente con la parte teórica. perdón, Nacho. Profe, Sí, yo también una tengo una duda. consulta. ¿Hay que presentar un PowerPoint, algo así como para tener de referencia o eso depende de cada grupo? La idea es que presenten, sí, Suma mucho valor. La verdad, bueno, eso es criterio de cada grupo, pero la verdad que suma mucho valor. Por ahí es difícil si son 4 integrantes, en 2 minutos y medio evaluarlos. Eh, es, es lógico que tienen que hablar todos, pero por ahí en donde se va a poner el criterio es en qué conceptos deciden incluir en la presentación, más que en la exposición individual por ahí de cada uno. Bueno, y sobre todo mucha fuerza en el trabajo escrito, que eso es lo que va a determinar por exacto. ahí la nota final de cada uno. Sí, tal cual. Sabemos que esos 2 minutos que les tocará a cada uno es poco tiempo, así que no vamos a hacer una evaluación exhaustiva sobre cómo presentaron esos 2 minutos. El fuerte va a estar en el escrito y en lo que elijan mostrarnos en eso, en esa presentación. Y Ahí, bueno, perdón. Todos los grupos que tenemos que presentar el trabajo este jueves. Todos, el Todos. jueves 26. Bien. El escrito, sí, Marcela. No sé si te referías a eso. Ajá, eso, el escrito, sí, Sí, perdón, sí, el por una escrito. cuestión, perfecto, por una cuestión también de igualdad y que no haya grupos que por ahí tengan más tiempo para desarrollar directamente todos el jueves, después cada uno presentará cuando le toque. Ok, gracias. ahí con el tema del escrito, nosotros, por ejemplo, Santi, tenemos un dilema. Viste que te lo habíamos pasado y nos corregiste por mail. Nos Sí, hiciste algunas correcciones, unas observaciones. Bueno, sobre que ya nos habíamos pasado de las 20 páginas, nos quedó un poco más extenso al desarrollarlo un poco más, y ahora con las dos preguntas nuevas que se agregaron, nos queda más largo todavía. Y como que tendríamos que resumir la idea principal de cada punto y ahí se volvería a cortar. Y por ahí a lo mejor lo que nos pediste que desarrollemos más va a quedar corto. bien. No Por- somos por ahí tan rigurosos en las 20 páginas. Se pueden exceder por ahí si hay un trabajo que pasa las 30 páginas, ya como que no cumple directamente con la consigna. No hay problema si queda de 24 25 páginas, entendemos que es un trabajo largo, pero bueno, traten de ajustar justamente. eh, las- Sí, el exacto. desarrollo, el desarrollo de cada pregunta para que no queden por ahí cuestiones de relleno y que sea bien concreto el valor. Entendemos, como mencionabas, Julio, que por ahí se puede exceder un poco, así que no hay problema con eso. Dale, dale, gracias. ¿Alguna otra consulta sobre el TP, sobre la estructura del TP o la presentación, escrito?
No, un poco creo que le habían preguntado a Gastón el otro día que si por ahí algunas cuestiones por ahí se podían hacer algún anexo como para que no quede tan, si queríamos explicar algo más eh, y Sí, no quede tan largo perfecto. el trabajo. Perfecto. La idea es que en esas 20 páginas, 22, 23, si se extienden, estén respondidas todas las consignas. Y tal cual como decís, Darío, si hay algo que sienten que queda, a ver, que le falta fuerza, por así decirlo, porque tuvieron que reducirlo para cumplir con esas 20, 25 páginas, pueden añadir justamente un anexo en donde desarrollen esa información complementaria. Siempre tiene que ser complementaria las consignas respondidas en las primeras 20-25. Claro, recuerden que el anexo es algo en donde nos vamos a ir a apoyar si no quedó claro o no se termina de desarrollar en el trabajo. Pero es como la palabra lo dice, es algo complementario, que no hace parte fundamental del trabajo. Por ahí no incluyan una cadena de valor en un anexo porque no tendría sentido. Bueno, si les parece, vamos con las salas. En la parte, a ver dónde está bien. En la unidad 5, abajo de la autoevaluación está el caso práctico. Yo armo las salas para que puedan unirse, si prefieren, con los grupos que hacen el TP mejor. Si no, no hay problema. Vamos a dar 30 minutos para que puedan leerlo, debatirlo, responder las preguntas y después nos volvemos a juntar acá. Ahí veo la pregunta de Rocío, si se puede usar el anexo para imágenes, tal cual como decía Santi, que sean imágenes complementarias y no fundamentales. Tal cual, o sea, si la cadena de valor está en una imagen, que no vaya en el anexo porque es parte clave del trabajo. Una consulta, Santi, lo que hay que hacer ahora, esta actividad, ¿lo redactamos así por escrito? ¿Hay que subirlo después en algún lado o solamente lo debatimos? No, es para debate acá en la clase. Como Bien, venimos haciendo que presentamos un caso práctico para poder debatirlo después, incluyendo los conceptos de la unidad 5 justamente. listo. ¿Pueden ver las salas? ¿Pueden unirse ya? Estimo que sí. 8:20 más o menos estaremos de vuelta para hacer el debate. Si alguien necesita que lo asignemos a alguna sala, nos pone ahí en el chat el número de sala, que están sus compañeros y lo enviamos. 30 salas. Luzmila, Carolina, necesitan que las asignemos. Sí, ahí, enseguida. Indy, Vamos a la sala 18, Nacho. dale.
Vamos todos, me parece. No, ahí quedan algunos. Bueno, a nosotros esta metodología de los casos prácticos nos parece súper interesante porque por ahí permite traer a un ejemplo real lo que serían los conceptos y que no queden solamente en los títulos y en las presentaciones. Nos gustaría que desde su lado nos den la perspectiva que tienen de esto, si piensan que es así, si ayuda o no, y después, bueno, comentarnos con respecto a las preguntas qué conclusiones pudieron sacar. Bueno, te hago la devolución de la pregunta, ¿no? A mí me parece, o sea, interesante y recién estábamos, como somos diferentes personas que trabajan en diferentes lugares y creo que es enriquecedor, digamos, de escuchar la experiencia del otro y, ¿cómo es? Poder debatir y suma bastante lo que es escuchar al otro, por ejemplo. Que generalmente No se da sé si por fui claro. ahí. Sí, Darío, perdón. No, no, eso no sé si fui claro, ¿no? Sí, sí, que generalmente por ahí lo que se trae son las deficiencias por ahí en los procesos. Lo que se presenta en la teoría es, como decía antes, una utopía, y por ahí está bueno macharlo por ahí con la realidad y con lo que pasa en distintos sectores para ver también que tiene una contraparte y que hay que hacer un trabajo sobre eso, que no es llevar los conceptos e implementarlos de manera directa. Con respecto al trabajo, Sí, perdón. Alberto, ¿querías decir algo? Sí, sí, yo más que nada, esto es algo innovador, digamos, lo que hacen ustedes y yo justamente a Nacho le dije la vez pasada que para hacer el trabajo práctico integrador, yo me hice un resumen de todas las unidades porque para hacer bien el trabajo teníamos que tener la teoría muy afianzada. Entonces, igual que estos últimos trabajos también que nos reunimos en salas, también tenemos que hacer como es una revisión de lo teórico como para resolver la problemática. Y que estos trabajos, digamos, están basados en algo real, entonces es como que le damos el nombre y el apellido, digamos, a la gestión, eh, como es, se fundamenta todo. O sea que, para mi criterio, esto, como en otras materias, las autoevaluación y demás, que por ahí son sin puntos, sin puntaje, pero uno tiene que tener la teoría incorporada, me parece perfecto, porque uno afianza un montón todo lo teórico y que es lo importante, digamos, ser profesionales justamente en la carrera que nos compete, en este caso, digamos, la gestión de operaciones. Eso nada más. gracias Alberto por tu aporte. A nosotros nos sirve mucho la retroalimentación de ustedes porque es justamente lo que queremos, que por ahí queden los conceptos más claros. A mí particularmente cuando me tocó hacer la carrera, trabajar sobre un caso práctico te posiciona en otro lugar que por ahí estudiar los conceptos. Me parece que aporta muchísimo más valor porque te comprometes con el problema y tenés que intentar resolverlo. ¿Les parece que comencemos con las preguntas? La primera pregunta era, ¿qué costos de inventario afectan a Electrogar conectado? ¿Qué costos de inventario afectan a Electrogar conectado, Sociedad Anónima? Bien, ahí qué pudieron identificar. Dentro de esa situación inicial que se planteaba, ¿qué costos detectaron? ¿En dónde estaba perdiendo la empresa con el manejo actual que tenían del almacén? Nosotros con los chicos, Marianela, Julio y los otros chicos, bueno, habíamos identificado el costo de almacenamiento, el costo por sobrestock y el costo de envío. Sí, es una pregunta más bien abierta en donde se puede analizar de diferentes cuestiones. Se podría hasta subdividir en grupos, en costos directos, que serían por ahí los que son los que se perciben a simple vista, que son el tema, bueno, de los seguros, que cuando por ahí más
mercadería tenés, incrementa el costo de los seguros, las mermas por roturas y ese tipo de cuestiones, lo que se ve más directo. Y por ahí, en otro subgrupo que sería más unos costos ocultos, la manipulación de la persona, que si está mal distribuido el- los productos en el almacén, la persona por ahí pierde más tiempo, que es un costo, termina siendo un costo. Me ha pasado de trabajar bueno, en un correo donde se utilizaban autoelevadores y el layout por ahí no era competente con lo que la actividad requería y se pudo determinar que se hizo un análisis en un periodo de tiempo, en un mes, que el autoelevador, en ese caso era combustión, que gastaba mucho más combustible por estar mal administrado el layout de la planta. Se pueden también sacar conclusiones sobre los costos de oportunidad, por ahí se pierden de concretar una venta por, por una rotura o por no tener esa mercadería a tiempo o por pensar que no la tienen, porque por ahí se dificulta encontrarlo y se supone que no se tiene eso, entonces se podría llegar a perder de concretar una venta. Con respecto, bueno, no sé si alguien más quiere aportar sobre esta pregunta, qué costos determinaron, en dónde vieron que la empresa estaba perdiendo por no administrar bien el almacenamiento. No, Pérdida de las nosotros creo que ventas. también. Adelante, adelante. ¿Cómo, Sí, Indira? No, eso nomás, que preguntó en qué tenía pérdidas la empresa por mal almacenamiento en las ventas. también. Claro, que podría perder, claro. Relacionado con esto último que comentaba Santi, que por ahí uno dice, bueno, entró un pedido, voy a buscar el producto, no, no lo tengo. Cancelo el pedido, la venta, y en realidad quizás sí estaba, pero por el desorden del depósito no se encontró, por ejemplo. Sí, o puede pasar al revés que se vende porque está en el sistema y, y después físicamente no está. Tal Y vos ya cual. generaste la venta, todo y con todo lo que eso conlleva después, que tenés que darlo de baja y demás. Tal cual, buen punto ese. Justamente ese desorden, quizás salen productos o insumos y no se detecta. Y pasa esto que comenta Darío. O se vendió y el producto está roto. Tal cual. Exactamente. No hay una respuesta por ahí concreta a la pregunta, sino fíjense cómo es bastante abierta y se pueden ir determinando distintas cuestiones en las que la empresa podría perder por no manejar bien el depósito. Nosotros, permiso, profesor, teníamos, eh, una vez habíamos analizado todo lo que dijeron los compañeros, pero también decíamos de los costos ocultos. Por ejemplo, un caso que tuve trabajando en la empresa fue que se habían disparado las horas extras del personal de almacenes. Y bueno, trabajando en conjunto con ellos vimos que, bueno, el ordenamiento del stock fue uno de los problemas que llevaba eso porque tenían que venir a trabajar los chicos los sábados para poder contar, como decía antes Darío, venían los sábados a hacer horas extras para hacer eso porque en el día a día no llevan a cubrir. Exactamente, exactamente. Muy buen ejemplo. Gracias, Nicolás. Pasamos a la pregunta 2. ¿Qué desafíos de gestión de información enfrentaba la empresa y cómo impactan en las decisiones? Bueno, un poco conectado a lo que veníamos hablando en la primera pregunta, pero más relacionado a la gestión de la información, cómo se maneja la información desde el depósito, no tanto direccionado a las pérdidas, sino qué, qué conclusión se puede obtener de la gestión de la información y en qué se podría mejorar. Bueno, voy al mismo ejemplo, porque no, estábamos con Jorge en el grupo y como por ahí no teníamos un ejemplo similar. El hecho de no, de vos creer que tenés, que en sistema te figuran tantas unidades y lo vendés y resulta que no están, porque no se pudo contar, no se encontró, demás, genera, vos la vendiste y después te genera, o sea, esa falta de información o esa información errónea te genera pérdida o demás.
Es bastante Bien, simple. Similar a lo de antes, ¿no? ¿Cómo, Darío? bien, Perdón. bien, pero acorde. Similar a lo de antes, digo, pero esa información es clave en cualquier empresa. Digo, tener una información correcta del inventario, de lo que realmente hay físico que coincida con lo virtual o con el sistema, es clave. Ni hablar, está relacionado. Tenían un RP que controlaba las entradas y las salidas y una cantidad de mercadería que ameritaba por ahí un software más especializado que cuenten por ahí la rotación de los productos, el tiempo que pasa un insumo en el depósito y ese tipo de cuestiones. El, Exacto, la ubicación también es muy importante, justamente cuando tienen un gran volumen, tener claro cuáles son los productos que más rotan, que más salen, y ubicarlos de forma estratégica puede ser un diferencial para el sector justamente de almacenes o de inventarios. Eh, Insisto, si hay un producto puntual que rota mucho, no lo puedo poner en el fondo del depósito, que cada vez que lo tengo que ir a buscar, tengo que atravesar el depósito completo, lograr sacarlo, ni hablar si encima está en alguna estantería. Entonces, esas cuestiones que a veces a simple vista pasan de largo, en la acumulación generan una gran cantidad de costos ocultos y justamente de incomodidades a la hora de trabajar. Ni hablar, ni Y hablar. Eso responde un poco a al primer ítem del WMS, de la pregunta 3 de qué mejoraría por ahí la eficiencia de un buen manejo, de respetar lo que sería el FIFO, que lo que primero entra, primero sale, no tener mercadería obsoleta, se me ocurre en el caso de una empresa alimenticia, de controlar bien ese tipo de cuestiones. Un sistema de información te ayuda a organizar y está todo relacionado, como decía Nicolás antes, por ahí mejorar el manejo de la información hasta te permite disminuir la hora hombre en el manejo de los insumos. Bien, acá estoy leyendo los comentarios. Julio dice que una falta de comunicación entre las áreas efectivas es lo que faltaba también. Tal cual, acá vemos que llega un líder nuevo con nuevas herramientas a ordenar justamente esa información y a que todos terminen hablando el mismo idioma, tanto ventas, finanzas, almacenes, compras. Muy, muy bueno. Después Marianela dice no había información de la rotación por productos y eso generaba sobrestock o rupturas. Tal cual, eso es clave en este análisis, ¿no? Que veíamos que si uno solo tiene entradas y salidas, es muy difícil llegar a ese análisis más profundo por producto de cuáles son los que más salen, cuáles son los que menos salen, y obviamente, tal como dice Marianela, estoquearnos más de los que más rotan y no a la inversa. Y después orientado a la segunda cuestión, que sería el TMS, es más orientado por ahí a la última milla, que también se... si te- Exacto, Pamela, exacto. El TMS por ahí más orientado a la última milla, que se notaban ciertas deficiencias también. Esto permitiría a un sistema de TMS gestionar mejor la flota, la cantidad que se utiliza de las camionetas, la optimización de las rutas. Ahí también se vería un beneficio. Bueno, en el correo donde yo trabajaba se utilizaba muchísimo esta cuestión para el armado de rutas, para la capacidad de los paquetes, para ser estratégico en cuanto a los puntos de entrega, en dividir la ciudad por ahí, no por barrio, sino de acuerdo a la información de paquetes que teníamos por día, qué era lo más estratégico para dividir las camionetas, las unidades que se contaban en ese día, que tampoco eran siempre las mismas. El TMS está un poco más enfocado a eso, a la entrega en última milla. Profe, una consulta. Te Como escucho. que el área más especializada en esta parte de inventario y todo serían los supermercados, ¿no? ¿Tendrán una persona a cargo o como que eso ya lo tendrán como inculcado, digamos, dentro de su sector de saber dónde acomodar cada cosa, el tema de los vencimientos, saber cuánto comprar o nada que ver? Sí, si te logré entender bien, por supuesto que está estudiado y los supermercados más que nada tienen esa referencia de dónde deben ubicar las cosas. No sé si te referías bien a eso o... Sí,
o más a Como la si logística. las grandes cadenas de supermercados deben tener algún área, un sector o no sé, algún especialista que se dedique a esto o directamente con el trabajo del día a día lo fueron inculcando, lo fueron absorbiendo con todos los años y es algo como natural ya. Bien, no, Julio, ahí perfecto. Ese es un ejemplo clarísimo de lo que es el área de supply chain, básicamente, que es la cadena de distribución, ¿no? De cómo ingresa y cómo se distribuye la mercadería o los insumos dentro de la empresa. En ese rubro, particularmente, suelen estar muy desarrolladas, justamente por lo que vemos, por la cantidad de ítems que tienen, por los grandes depósitos que tienen que manejar y que eficientizar, ya que justamente pequeños errores porcentuales, vamos a decir, en ese tipo de empresas generan números exorbitantes. O sea, imagínense que se les pasen 2 o 3 lotes de productos que se vencen, es una pérdida absoluta para la empresa. Entonces ahí, tal cual como decís, Julio, se enfocan muchísimo y se hacen fuertes en esa parte. Claro, Sí, porque eso encima tienen depende. la contra esa del vencimiento de los productos, que a lo mejor alguien que tiene las heladeras, lavarropa, no le pasa. Exacto. Exacto. No Sí, solo por eso, eso, también, sí, perdón. dale, Adelante. dale, Indy. No, no, que iba a decir que también depende cómo trabajen y la cantidad de mercadería que trabajen y demás en los depósitos o los supermercados grandes, como que almacenan lo que, por fecha, digamos, lo que está pronto a vencer, lo colocan adelante y lo preparan para el pedido más próximo a esa fecha. Bien, Lo excelente. ordenan por eso, por fecha de vencimiento. Indudablemente, atrás de esas gestiones hay una estrategia definida. Es muy difícil que salga bien sin un lineamiento al cual seguir, que sea por suerte. La verdad que sí, que hay estrategias bien definidas con respecto a lo que decía Nacho de supply chain. Vamos con la... Profe, sí, y también se puede ver que, por ejemplo, lo que colocan en góndola, si es, por ejemplo, lácteos, los que controlan a veces no son solamente los empleados del supermercado, sino que son las mismas empresas lácteas. No sé si lo han visto en las cadenas de supermercados muy grandes, están controlando ellos. Mira, Mira, eso la verdad Ah, por que los repositores Claro, pero muchas veces no son los repositores del súper, son son los que controlan de la y marca. esa mercadería, los de la marca, exactamente. Los repositorios de las marcas van a los súper a hacer un control, deben tener un convenio con los supermercados y ellos van a, por ejemplo, acá Milcao y otras marcas van a los súper y ellos hacen el pedido ahí, de acuerdo a lo que tienen en góndola y demás. Sí, Carrefour y todos esos súper que son grandes se manejan así. bien, desconocía sinceramente esa metodología. eh, y bueno, fíjense que está relacionado a otra parte de la teoría, que era justamente en la gestión de inventarios, si era con el formato push o el pull. El pull justamente es cuando le piden al centro, ¿no? Por ejemplo, en este caso sería a la láctea, el súper le pide lo que necesita. Eso para la láctea es un método pull. Ahora, el push es justamente la láctea va, mira, ve que le falta y le manda la mercadería directamente. Así que gran aporte que nos viene muy bien para justamente mechar otro concepto teórico desarrollado en esta unidad. pasamos a la última. Considerando los problemas iniciales de Electrogar, los altos costos de almacenamiento, los quiebres de stock, las demoras de despacho, costos de transportes, problemas con proveedores y falta de información estratégica, ¿qué prioridades competitivas la empresa está teniendo dificultades para cumplir antes de la intervención del jefe de operaciones? Bien, ahí fíjense que lo mencionamos bastante, tanto en estos trabajos como en el trabajo mismo, el tema de las prioridades competitivas, ¿no? Estratégicamente, en qué se enfoca cada organización y en base a eso, cómo va decidiendo en cada una de las áreas. ¿Pudieron lograr algún tipo de relación en eso? Yo creo que la insatisfacción del cliente por ahí que, con el tema de las demoras, a lo mejor al no estar bien el inventario y generar demoras en la entrega de los productos hace que el cliente por ahí pierda la confianza con la marca o le genere algún malestar. El top uno a mí me pareció que era
que eran los costos. Porque no había rentabilidad, a pesar de que había muchos electro innovadores que tenían un flujo bárbaro, y a razón de que el inventario y el estoqueo no estaba en orden y no estaba alineado tecnológicamente, se perdían ventas y demás. Había un costo innecesario, como dijo usted, de seguros, de instalaciones, De un montón de roturas. otras cosas. Y sí, esencialmente el coste, digamos que la rentabilidad no iba alineado con las ventas y demás. Y en cuanto a las competitividades, prácticamente se veían el costo es uno, después la atención al cliente, digamos, que dentro de la calidad que se le brinda, y también prácticamente las competitividades se veían afectadas, digamos, la mayoría, por razón de que el inventario no estaba en orden. Tal cual, tal cual. Bueno, ahí Alberto hiciste mucho foco en el tema de los costos, está perfecto y a lo largo del trabajo, sí, de la actividad se va desarrollando bastante. Julio, justamente nombrabas el tema del tiempo, que eso derivaba en la insatisfacción del cliente. Claramente, si me demoran el triple para entregar o despachar un pedido simplemente porque no encuentran la mercadería, yo como cliente tan contento no voy a estar. Y bueno, había un comentario también que hacía referencia a algo similar antes, pero bueno, que iba con el tema de las rupturas, ¿no? Justamente un almacén desorganizado genera más siniestros, los productos a veces en esa desorganización no se detecta, tanto desde el punto de vista justamente de la calidad, y llega al cliente un producto que no está en condiciones, ¿no? Y ahí después le echan la culpa al transporte y se empiezan a tirar la pelota uno con otro. No termina nunca eso. Bueno, excelente la retroalimentación que logramos de este trabajo. Estaba en línea por ahí con lo que habíamos definido antes de las actividades, o sea que se logró justamente el objetivo. Eh, de nuestra parte es todo. No sé si alguien más tiene alguna consulta por hacer, si no terminamos la clase. La asistencia, profe. Sí, ya tomamos. Bueno, antes que se vayan, les queríamos agradecer por el respeto de siempre, por la participación. Eso suma mucho por ahí que sea interactiva la clase, lo hace más llevadero y se logra nutrir más, por ahí como decía Darío antes, de las experiencias de cada uno. Así que bueno, les agradecemos el respeto y la participación.